Ecuador, 30 de enero de 2026. Hoy analizamos las decisiones de la Corte Constitucional que están, redefiniendo los límites de las garantías judiciales. Y también una reforma presidencial a la contratación pública por temas de seguridad, que es un tema clave. Exacto. Y cómo la Constitución es la base que, al final, sustenta toda la administración del Estado. En el fondo, todos los documentos de hoy giran en torno a una pregunta, ¿no? ¿Cómo un Estado logra ser fuerte y justo a la vez? Es una tensión fascinante, la verdad. Por un lado, necesitas orden, reglas claras, Claro, pero por otro el Estado necesita poder actuar con contundencia, sobre todo en temas de seguridad. Lo que vemos hoy es justo eso, cómo las diferentes ramas del poder en Ecuador intentan navegar ese dilema. y el punto de partida es una herramienta legal que es muy poderosa, Poderosísima. pero también muy controversial si se usa mal. Hablamos de la acción de protección. Sí, y aparece por todas partes en los documentos de hoy. Para que se entienda bien, es una garantía constitucional. Un mecanismo rápido. Exacto, un mecanismo rápido para proteger derechos fundamentales. Es como el botón de emergencia del sistema legal. Me gusta esa analogía. Pero, ¿qué pasa cuando la gente empieza a usar ese botón no para un incendio, sino para, no sé, saltarse la fila en el supermercado? Ahí está el problema, justo ahí. Lo que vemos en varias sentencias de la Corte Constitucional es precisamente al sistema inmunitario de la justicia reaccionando. Ok, la Corte está actuando como un anticuerpo diciendo, un momento, este mecanismo es para casos excepcionales. No es un atajo para evitar los procesos normales. Está poniendo un límite. Está trazando una línea muy clara para proteger la seguridad jurídica. O sea, la certeza de que las reglas del juego son las mismas para todos y se deben respetar. Y para entender qué tan lejos puede llegar este mal uso, hay un caso que de verdad parece sacado de un guión. Sí, es increíble. Involucra a un ciudadano, Luis Esteves, una compañía de seguros, Sweden, y la disputa por una póliza de $130,000 de un vehículo pesado. La historia es un verdadero laberinto. Un laberinto que empieza de forma bastante normal, digamos. Esteves hace un reclamo administrativo a la aseguradora. Ok, el primer paso. Sí, el primer organismo estatal que lo revisa, la Intendencia de Seguros, le da la razón. Hasta ahí, todo dentro de los cauces esperados. Correcto. Pero luego, la aseguradora apela y el caso sube a un órgano superior, la Superintendencia de Compañías. Y esta entidad Revoca la decisión. Exacto. Revoca la decisión inicial y le niega el reclamo a Esteves. Aquí es donde la historia debería seguir por la vía judicial ordinaria, ¿no? Quizás un juicio contencioso administrativo, Pero no. pero no. Aquí es donde se aprieta el botón de emergencia. En lugar de seguir la ruta que toca, Esteves presenta una acción de protección. O sea, se salta el proceso. Totalmente. Es como si en un partido de fútbol, en lugar de reclamarle al árbitro, un jugador intentara detener el juego apelando directamente a la FIFA. Claro. Argumenta que se ha violado un derecho constitucional, cuando en realidad lo que hay es una disputa sobre la interpretación de un contrato. De un seguro. Y lo increíble es lo que pasa después. Un juez de primera instancia ve la jugada y dice, no, un momento, esto no es un tema constitucional. Es un tema de legalidad. Exacto. Y la rechaza. Parece que el sistema funciona. Pero la historia no termina ahí. Esteves apela y el caso llega a la Corte Provincial de Pichincha, Y la Corte Provincial comete un error, un error garrafal, no solo que revoca la decisión del primer juez y acepta la acción de protección, que ya es grave. sino que va un paso más allá y le ordena directamente a la aseguradora Sweden que pague los $130,000. A ver, déjame entender. ¿Le ordenan pagar a la aseguradora basándose en una acción de protección que ni siquiera iba contra ella? Iba contra la superintendencia, que falló a su favor. Increíble. Precisamente, y aquí está el punto más grave de todos. La compañía de seguros Sweden ni siquiera fue notificada para ser parte del proceso en esa instancia.
Exacto, y la rechaza. Parece que el sistema funciona. Pero la historia no termina ahí. Esteves apela y el caso llega a la Corte Provincial de Pichincha. Y la Corte Provincial comete un error, un error garrafal, no solo que revoca la decisión del primer juez y acepta la acción de protección, Que ya es grave. sino que va un paso más allá y le ordena directamente a la aseguradora Sweden que pague los $130,000. A ver, déjame entender. Le ordenan pagar a la aseguradora basándose en una acción de protección que ni siquiera iba contra ella. Iba contra la superintendencia, que falló a su favor. Increíble. Precisamente, y aquí está el punto más grave de todos. La compañía de seguros Sweden ni siquiera fue notificada para ser parte del proceso en esa instancia. ¿Cómo? Se le condenó a pagar una suma enorme sin haber tenido la oportunidad de defenderse en ese juicio. Es una vulneración tan flagrante del derecho a la defensa que es de manual, casi de libro de texto. Eso es que no tiene sentido. Básicamente, se enteraron de que perdieron un juicio en el que ni siquiera sabían que estaban participando. Tal cual. Entonces, ¿qué hace la aseguradora? Ahí se acaba todo. Aquí es donde Sweden usa su última carta, que es un mecanismo crucial, la acción extraordinaria de protección. Ok, ¿y eso qué es? Esto ya no es una apelación normal. Esto es ir directamente a la máxima corte, a la Corte Constitucional, y decirle, atención, miren lo que pasó. No es que el demandante se equivocó, es que un tribunal de la República, la Corte Provincial, ha violado la Constitución con su sentencia. Es el control de los controladores. ¿Y qué dice la Corte Constitucional al final? La Corte analiza todo el enredo y su fallo es demoledor. Califica la acción de protección original como manifiestamente improcedente. O sea, que nunca debió existir. Exacto. Dice que la Corte Provincial se extralimitó por completo. Convirtió una disputa contractual privada en un asunto de derechos constitucionales y, en el proceso, le negó a una de las partes su derecho fundamental a ser escuchada. Anula todo entonces. Anula todo lo actuado por la Corte Provincial y deja en firme la decisión del primer juez, que sí vio el problema desde el inicio. Vaya vuelta. Pero, espera, porque hay un giro final en esta historia que lo hace todo aún más absurdo. Ah, ¿sí? Mucho tiempo después de todo este embrollo judicial, el propio señor Esteves presenta un escrito pidiendo que se archive todo. ¿La razón? Resulta que 2 años antes de que la Corte Constitucional se pronunciara, él ya había llegado a un acuerdo extrajudicial con la aseguradora. No puede ser. Ya había recibido su dinero. O sea, todo este monumental esfuerzo del sistema de justicia, llegando hasta la más alta corte, fue para resolver un problema que en la práctica ya no existía. Es el ejemplo perfecto del desgaste que genera el mal uso de estas herramientas. Y por lo que veo en los otros documentos, este no es un caso aislado. Para nada. Es un patrón. En otra sentencia, la Corte frena un intento similar de usar una acción de protección para resolver una disputa sobre la terminación de un contrato de obra pública. Entre el IES y un consorcio. Correcto. Y en una tercera, hace lo mismo con un conflicto sobre la adjudicación de tierras para producción acuícola. El mensaje es consistente y se repite como un mantra. Zapatero a tus zapatos. Cada conflicto tiene su propio camino legal. Y la vía constitucional es solo para emergencias reales. Solo para eso. De acuerdo. Entonces el Poder Judicial está muy ocupado poniendo orden en su propia casa. Mientras tanto, en la otra vereda, ¿qué hace el Poder Ejecutivo? Hay un decreto firmado por el presidente Daniel Noboa que nos da una buena pista. Y nos lleva de vuelta a esa tensión inicial de la que hablábamos. Si la Corte busca ser justa a través del debido proceso, el Ejecutivo aquí busca ser fuerte para garantizar la seguridad. ¿Y qué hace el decreto? Reforma el reglamento del sistema de contratación pública. Específicamente, amplía lo que se conoce como régimen especial. Este es un mecanismo que permite contrataciones más ágiles, ¿no? Con menos trámites. Sí, para situaciones particulares. Y ahora se incluyen nuevas categorías. Compra de pasajes aéreos, vehículos, combustibles, lubricantes, siempre y cuando estén destinados a operaciones de seguridad, inteligencia o protección del orden público. Ese es el punto. Y el detalle clave no es solo la agilidad, sino la confidencialidad. Ah, ok. El decreto establece que para participar en estos procesos, los proveedores deben firmar un acuerdo de confidencialidad. Toda la información se clasifica como reservada o confidencial. Y aquí es donde el tema se pone delicado. Por un lado, se entiende el argumento de la seguridad nacional, claro.
Pero por otro, la contratación pública es el área donde la transparencia es más crucial para evitar la corrupción. Claro. ¿No se está abriendo una puerta peligrosa al reducir la fiscalización pública sobre cómo se gasta ese dinero? Ese es el eterno dilema, es el núcleo del debate sobre el poder del Estado. La crítica dirá exactamente eso, que la seguridad es la excusa perfecta para la opacidad y el mal manejo de fondos. Lógico. Pero la defensa del gobierno argumentaría que en una lucha asimétrica contra el crimen organizado, no puedes publicar tu lista de compras para que el enemigo la vea. No puedes anunciar qué tipo de vehículos vas a comprar o a dónde vas a mandar a tus agentes. Porque esa información es estratégicamente sensible. Exactamente. Es una colisión directa entre dos principios, el derecho del público a saber y la necesidad del Estado de mantener secretos para operar. Un ejercicio de equilibrio. Sí, y la pregunta que queda en el aire es ¿dónde se traza la línea? ¿Cuánta transparencia se puede sacrificar en nombre de la seguridad antes de que el remedio sea, peor que la enfermedad? Claro. Este decreto claramente apuesta por la seguridad. Totalmente. Y ahora serán los órganos de control y la sociedad civil quienes tendrán el desafío de vigilar que esa confidencialidad no se convierta en impunidad. Lo que me llama la atención es que, aunque parecen temas muy distintos, Sí. una disputa por un seguro de auto y un decreto sobre compras militares, hay un hilo conductor que los une a todos. ¿La Constitución? Exacto. Casi todos estos documentos, ya sean sentencias, decretos, acuerdos, empiezan de la misma manera, citando artículos de la Constitución. Y eso no es una mera formalidad, no es un simple copiar y pegar legal. Es la manifestación de cómo funciona un Estado constitucional de derechos. Demuestra que no es un documento decorativo. Para nada. No está guardado en un museo. Es el manual de operaciones del día a día del país. Y se repiten ciertos artículos una y otra vez. El artículo 82 sobre el derecho a la seguridad jurídica, que es la base de todas las decisiones de la Corte que vimos. Ajá. O el artículo 227, que dice que la administración pública debe servir a la colectividad con eficacia y transparencia, que es justo el principio que entra en tensión con el nuevo decreto de seguridad. Exactamente. Cada decisión, ya sea de un juez de la más alta corte o de un ministro firmando un acuerdo, tiene que estar anclada y justificada en ese marco superior. La Constitución actúa como el ADN del Estado. Define los límites del poder. Define los límites, establece las reglas del juego y garantiza los derechos de las personas. Lo que hemos visto hoy son ejemplos vivos de cómo ese ADN se expresa en la realidad. Es una buena forma de verlo. La Corte Constitucional está defendiendo la integridad del Código Genético Procesal, mientras que el Ejecutivo está usando las facultades que ese mismo código le otorga para intentar resolver un problema urgente. Entonces, al final, todo vuelve a lo mismo. Es un sistema en pleno movimiento, intentando calibrarse a sí mismo. Sí, la Corte actúa como guardiana de los procesos, del cómo se hacen las cosas para que sea justo. El Ejecutivo, por su parte, se enfoca en el qué, en el resultado, más seguridad, y la Constitución flota sobre todo ello como el gran árbitro que les recuerda a ambos las reglas del juego. Sí, y lo que revelan estos documentos es un sistema que está constantemente negociando consigo mismo, definiendo y defendiendo sus propias fronteras. Y esto nos deja con una reflexión final sobre el primer tema que tocamos. A ver. Cuando una herramienta tan poderosa como la acción de protección se usa de forma incorrecta, como en el caso Esteves, el daño va mucho más allá de ese caso particular. ¿A qué te refieres? El mayor riesgo no es que una aseguradora casi pague $130,000 injustamente. El riesgo real es sistémico. Afecta a todo el sistema. Cada vez que un ciudadano o un juez intenta usar un atajo constitucional, es como si se quitara un ladrillo de la base del edificio de la justicia. Un solo ladrillo no lo derrumba, pero si la práctica se generaliza, se erosiona lo más valioso que tiene el sistema. La confianza pública. La confianza. La confianza en que las reglas son claras y se aplican a todos por igual. Lo que la Corte Constitucional está haciendo no es solo resolver casos, está intentando desesperadamente evitar la anarquía procesal y apuntalar los cimientos de esa confianza.